El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 6:43 en la mañana. Evaluemos justamente esto que señalaba en el comentario. La naturaleza de lo que he denominado, y es un criterio muy personal, lo vamos a compartir con nuestros invitados el día de hoy, porque tendremos dos legisladores para conversar hoy sobre la situación del Parlamento. Pero yo considero, e insisto, es un criterio absolutamente personal, yo considero que no existe una mayoría sólida en el Parlamento y a las pruebas nos remitimos. Lo que ha pasado en el curso de este segundo semestre del año, tras la elección de las autoridades de la Asamblea y la renovación de las comisiones legislativas. Ese acuerdo de gobernabilidad, como se lo presentó de cara al 14 de mayo, no ha sido tal desde mi punto de vista. Le pregunto si coincide Juan Cristóbal Lloret con este punto de vista. Juan Cristóbal nos visita en nuestra mesa de trabajo. Él es asambleísta de la provincia de Azuay por la Revolución Ciudadana. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. Gracias, Fabricio. Un cordial saludo para usted en esta mañana y sobre todo para la directa audiencia de Majestad. Gracias por la gentileza. Yo puedo coincidir en gran medida al inicio de su comentario. Escuché su intervención. Es evidente que lo que se dio en mayo en el Parlamento Nacional es una mayoría, una coyuntura que permitió única y exclusivamente el reparto. Y cuando me refiero al reparto de las comisiones y de las autoridades al interior de la Asamblea Nacional, pero que no tiene desde ningún punto de vista aparentemente una consistencia ideológica, un proyecto, un norte en el cual se haya discutido previo a ese reparto. Y el tiempo nos da la razón, eso nosotros lo habíamos venido diciendo antes de que se dé ese reparto en mayo del 2019, y hoy el tiempo nos da la razón. ¿En qué sentido, Fabricio? En el sentido en el que cada vez se les hace más difícil a esta supuesta mayoría poder sostenerse dentro de la Asamblea Nacional, más aún cuando hay algunas comisiones en las cuales no se ha podido sesionar y el trabajo y la producción legislativa básicamente se ha sustentado en el trabajo realizado en los primeros años de este nuevo periodo legislativo, y que hoy se están aprobando precisamente esas leyes que fueron debatidas en muchas de las comisiones en las cuales teníamos presidencias del propio correísmo. Claro, y hay que destacar tal vez como puntos emblemáticos lo que pasó en la Comisión de Derechos de los Trabajadores, que no funcionó 5 meses, y con la Comisión de Gobiernos Autónomos, yo decía, no había funcionado durante todo el año. Recién este miércoles, y agradezco la información que me envió el colega Ronnie Rodríguez y el amigo Arturo Ruiz, esta semana ya la comisión por fin pudo sesionar, aprobó con 6 votos la agenda de trabajo luego de una prolongada espera para obtener una mayoría. O sea, luego de 7 meses por fin sesionó la Comisión de Gobiernos Autónomos y ya tiene una hoja de ruta, por lo menos. Pero 7 meses. 7 meses. 7 meses en los cuales ese reparto no calculó bien que no iban a tener mayoría en una comisión. Entonces, lamentablemente así se dan las coyunturas dentro del Parlamento Nacional, que a mi modo de ver tiene todavía temas pendientes con la ciudadanía, temas pendientes en los cuales no ha logrado sintonizarse con lo que está requiriendo la ciudadanía. Y hoy en día las principales preocupaciones que tiene la gente, el ciudadano que nos está escuchando ahora en Majestad, en este preciso momento, tiene que ver con 3 temas básicos y fundamentales, Fabricio. El primero tiene que ver con el tema económico. Hay preocupaciones desde el punto de vista económico, hay incertidumbre sobre todo, porque ese de a poco se va convirtiendo en el talón de Aquiles del propio gobierno nacional, que no ha logrado generar un norte, generar una visión, generar un concepto detrás de todo el tema económico, sino que por el contrario ha hecho lo más fácil, y que hicieron los gobiernos, algunos gobiernos de corte neoliberal también en el Ecuador, que es someterse ante la incapacidad de poder mostrar un proyecto propio, someterse a un proyecto de corte neoliberal impulsado por el Fondo Monetario Internacional y perdiendo inclusive soberanía económica. El Ecuador ha perdido su soberanía económica porque hoy ya no puede tomar decisiones por sí solo.
Eso hay que decirlo. Más allá Si de no, la... depende del acuerdo con el fondo. Depende, todo tiene que ser consultado con el Fondo Monetario Internacional. Fíjese a qué hemos llegado en el Ecuador. Luego de tener un espacio de tiempo en el cual el Ecuador era referente en el mundo entero con respecto a su proyecto político, con respecto a su proyecto económico, hoy nuevamente nos sometemos, como lo hicimos en 18 ocasiones anteriores, al Fondo Monetario Internacional, que vale la pena decirlo, que en las 18 ocasiones anteriores en las cuales el Estado ecuatoriano ha recurrido a esta instancia, en ninguna ocasión hemos logrado resultados positivos. El Ecuador ha logrado generar desarrollo, o ha logrado acortar las brechas sociales, o ha logrado superar los problemas de empleo. Eso no se ha logrado por el Fondo Monetario Internacional, la experiencia así lo dice, y no hay un proyecto a nivel mundial en el cual nos demuestre lo contrario. A nivel mundial, no lo digo a nivel de Ecuador. Esa es la principal preocupación, el tema económico. Pero hay una preocupación adicional que tiene que ver con el tema empleo y una pendiente también que tiene que ver con el tema seguridad, que cada vez es más complejo, más difícil, y a mi modo de ver se les ha ido de las manos hace rato todo el control y el manejo de la seguridad en el país. Entonces esas son las tres principales preocupaciones. De cara a esas preocupaciones, Fabricio, yo me pregunto, ¿qué está haciendo la Asamblea Nacional? Eso le voy a preguntar, ¿cuál ha sido la respuesta ante esas inquietudes que usted plantea por parte de la legislatura? Mire, yo creo que el trabajo de la Asamblea Nacional se ha centrado quizás en otros ámbitos, quizás las preocupaciones de solo nos falta tener el Día del Cangrejo y la Asamblea cumpliría con todos los días del año. Esta ha sido la Asamblea del Mazapán. Del mazapán, del cangrejo, de la carne. O sea, esa no es la visión. Sigue siendo la Asamblea del Mazapán. Mire, yo creo que la Asamblea no ha logrado sintonizarse con las grandes necesidades de los ciudadanos, y la respuesta es evidente porque si usted revisa en todas las encuestas, el nivel de credibilidad de la Asamblea Nacional ha regresado a la década de los 80, de los 90, precisamente porque hemos caído en esa agenda de la coyuntura y no de la profundidad. Priorizan lo urgente por sobre lo importante en algunos casos, y en otros es la asamblea de los proyectos de resolución, que muy pomposamente se le vende a la gente una idea inexistente, porque un proyecto de resolución no tiene fuerza de ley. Así es un exhorto, es un llamado, es una respuesta a la coyuntura. ¿Y ustedes no han sido corresponsables de estas dificultades en la asamblea, del hecho de que la asamblea no sintonice con las demandas populares? ¿Ustedes no han sido corresponsables, asambleísta Lloret? Mire, Fabricio, ahí yo quizás saco la responsabilidad de nuestra bancada, porque precisamente quienes dirigen la Asamblea Nacional son las otras fuerzas políticas. Nosotros ni siquiera estamos representados en el Consejo de Administración Legislativo, siendo la primera fuerza política. Y cuando me refiero a la primera fuerza política es porque hemos demostrado a lo largo de nuestra votación consistencia. Porque no sé si la bancada oficialista Alianza País está dividido en 2, en 3, no sé en cuántos grupos, pero ya no tienen una consistencia en la votación. O sea, en el papel numéricamente, Alianza País es el bloque más numeroso. Sí, pero... Numéricamente. Pero en la práctica no les permite tener esa votación contundente y permanente. La única bancada que ha logrado tener esa votación ha sido la Revolución Ciudadana, y nos convierte en la primera fuerza política, pero no tenemos ni siquiera representación en la instancia que toma las decisiones a nivel de la Asamblea Nacional. No tenemos ninguna presidencia ni vicepresidencia de comisión en las cuales se pone de alguna u otra forma la agenda que tiene que ver con las leyes o con los proyectos o iniciativas de leyes que se están tratando en la legislatura. Entonces, ante esa coyuntura, quizás nuestro ámbito de corresponsabilidad, porque efectivamente algún nivel de corresponsabilidad podemos tener, ha sido siempre cercano a poder plantear en el Pleno de la Asamblea Nacional que se toquen estos temas. Hay temas pendientes, un nuevo código de trabajo que duerme el sueño de los justos durante décadas. No se diga los últimos años en la Asamblea Nacional. Tenemos un Código Orgánico de Salud que está listo para votación, pero que lamentablemente no se le ha puesto en el debate. Seguramente porque no tienen la certeza de que puedan conseguir los votos de una supuesta mayoría que, según ellos, lo tenían. Nosotros estamos dispuestos a apoyar en gran medida el nuevo Código Orgánico de Salud. ¿Están dispuestos a votar por el Código de Salud?
Nosotros estamos dispuestos a apoyar las leyes que sean beneficiosas para el país, O sea, que ayuden a las grandes Usted mayorías. nos está anunciando que la bancada de la Revolución Ciudadana sí va a apoyar, si se somete a votación, el proyecto de Código de la Salud. El Código Orgánico de la Salud tiene que debatirse en el Pleno de la Asamblea Bueno, el Nacional. debate ya está Ojalá- cerrado. El debate ya está ojalá- cerrado, solamente corresponde la votación en este momento. Sí, yo sé, pero ojalá se puedan incorporar algunos temas que los planteamos nosotros como Revolución Ciudadana en el debate, Fabricio, y que esa votación pueda incorporar esos temas para nosotros poder votar favorablemente en el Código Orgánico de la Salud. ¿Por qué? Porque ese es un código que beneficia a la gran mayoría de ecuatorianos, es actualizar una normativa de décadas atrás. En el Código Orgánico en el Código de Trabajo hemos presentado como bancada de la Revolución Ciudadana una serie de iniciativas, propuestas, pero lamentablemente esa comisión ni siquiera ha podido sesionar. En los temas económicos, Fabricio, hay una ley que es una ley muy importante. Igual. Hay una ley que buscaba regular los abusos dentro del sistema financiero. ¿Por qué? Porque nuevamente este gobierno, que es muy cercano a la banca, está haciendo lo que se evidenció hace unos meses atrás. Nuevamente nos están metiendo de gota en gota la mano en el bolsillo para sacarnos esos recursos a los ecuatorianos. Esos descuentos que uno no ha autorizado y que le hacen en la cuenta bancaria. Esos o en la descuentos tarjeta de crédito. $1, de $2, del seguro, del... Usted, qué sé yo, de los se servicios. refiere al caso, a algo similar al caso GEA, a eso se refiere. Exactamente. Y por cierto, el caso GEA no ha pasado absolutamente nada. Nosotros hemos estado pendientes y fiscalizando en el ámbito de nuestra competencia esa afectación que se dio en gran medida a todos los ecuatorianos, o a una gran mayoría de ecuatorianos que están dentro del sistema financiero. Pero ahí hay una ley que se generó dentro de la Comisión de Régimen Económico que está listo para el primer debate. Una ley importante Y no se que la pone. buscaba frenar esos abusos de la banca, que buscaba frenar ese acoso El informe ya había telefónico. sido aprobado. Claro. Y hace 6 meses atrás, 7 meses atrás, está en manos del señor presidente de la Y Asamblea. el presidente no lo pone en la agenda. Y no lo ha puesto en la agenda. ¿Por qué cree usted que no lo pone en la agenda? Porque hay una cercanía evidente, pues, entre el gobierno y los sectores financieros, los sectores bancarios. ¿Quiénes son los únicos que han tenido utilidades en este año anterior, en el año 2018? Y seguramente tendrán utilidades en el año 2019. Y también tuvieron utilidades de 2007 a 2017 Sí, también, ¿no? Sí, Fabricio, pero por supuesto. ¿Sí Pero o si no? usted revisa, pero las condiciones son diferentes. Desde el año 2007 hasta el año 2015, toda la economía creció. El Producto Interno Bruto se duplicó, el tamaño de la economía se duplicó. Era lógico que todas las instancias financieras también tengan un incremento en sus utilidades. Pero en este momento, en el cual tenemos crecimiento económico de 0, y yo creo que terminaremos el año decreciendo, marginalmente, pero decreciendo, es lo que les dije en enero les dije. Si es que no toman los correctivos necesarios, vamos a decrecer este año. El tiempo nos da la razón. Revisen mis declaraciones en enero. Vamos a terminar decreciendo el 0.2% según la CEPAL. Entonces, un país que decrece económicamente, un país en el cual se reducen las condiciones de empleo, los únicos que tienen utilidades en este país, utilidades jugosas, bajo esas circunstancias, precisamente es la banca. ¿Por qué? Porque se han dado todas las condiciones habilitantes dentro de un gobierno en el cual tiene cercanía con esos sectores, que les han dado carta abierta para que hagan lo que les dé la gana. Tanto es así que intentaron meter una ley que buscaba favorecer los intereses de un solo sector, de la banca, y que fue negado, por suerte, por la Asamblea Nacional. En honor al tiempo, porque se me termina, estamos dialogando con Juan Cristóbal Lloreda, asambleísta de Azuay por la Revolución Ciudadana. ¿Cuál va a ser el comportamiento de su bancada en el 2020? Yo citaba en el comentario precedente de esta entrevista que el 2020 tiene una característica que es un año preelectoral. Entonces, yo advierto en el escenario que va a haber muchas dificultades para que la Asamblea pueda tener una mayoría consolidada, una mayoría sólida y se puedan aprobar determinados cuerpos normativos. Justamente, entre otras cosas, por aquello que estoy mencionando. ¿Ustedes cómo van a trabajar el próximo año? ¿Cuál va a ser el comportamiento de la bancada? Bueno, como lo hemos venido haciendo, sosteniendo las tesis y las propuestas que salen precisamente de esos sectores populares y de las aspiraciones que tiene el pueblo ecuatoriano. ¿Van a seguir siendo la bancada de oposición al gobierno del presidente Moreno en la Asamblea? Mire, somos la única bancada de oposición en términos reales. El resto de las bancadas han sido corresponsables, y yo debo decirlo con todas las letras, corresponsables de lo que está viviendo el Ecuador hoy en día, y sobre todo de la delicada situación económica que le va a afrontar
o que nos toque afrontar a todos los ecuatorianos en el año 2020. ¿Por qué digo esto, Fabricio? Porque la actuación de tanto del socialcristianismo como de la bancada de Creo durante estos 2 años y medio ha hecho que se aprueben leyes que en el fondo no son beneficiosas para el país y que ya nos está tomando la factura. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que económicamente está recibiendo menos ingresos todos los meses porque bajó la presión tributaria. Es decir, aquí ya está en juego todas las exenciones que se dieron a determinados sectores económicos. ¿Se acuerda cuando aprobaron la ley Trole 3? Cuando aprobaron la ley Trole 3, le dieron la posibilidad a determinados sectores económicos de que no paguen el impuesto a la renta por 5, por 10, por 15, por 20 años. Bueno, pues hoy ya nos está tomando y pasando la factura. Yo revisaba una lámina del presupuesto y a las sociedades hay un sacrificio fiscal de 2.000 millones de dólares. Eso no lo digo yo, está en una lámina del presupuesto general del Estado. Y por otro lado, tenemos un Estado que está gastando más. Y ellos son corresponsables porque ellos también han administrado o han coadministrado o han sido partícipes en la Asamblea Nacional de la aprobación de esas leyes que tienen un Estado en el cual cobra menos impuestos y gasta más. Eso es insostenible desde el punto de vista económico. ¿Ustedes el próximo año se van a seguir oponiendo a todas las propuestas del Ejecutivo? Mire, Fabricio, hay temas que hay que debatirlo y hay que apoyar. Por ejemplo, en el Código Orgánico de la Salud, lo que le decía hace un momento, incorporen los temas que nosotros lo planteamos y nosotros votamos por ese Pero código. de las cosas que eventualmente pueda mandar el Ejecutivo, le pongo un ejemplo, la reforma laboral. ¿Ustedes podrían apoyar eso? Bajo el corte neoliberal que lo está planteando, bajo la restricción o regresar o el retroceder en derechos, imposible. De antemano, ahí no hay posibilidades de que ustedes apoyen. Si es que no se avanza en la propuesta en la cual ha sido planteada o se pueda tomar parte de la propuesta que en esencia lo que busca es la garantía de derechos laborales, nosotros no estaríamos dispuestos a apoyar un código laboral regresivo. Eso es contrario a la propia Constitución. Entiendo nosotros que tampoco siempre hemos sido o hemos tenido una línea coherente de actuación desde siempre. Entiendo que tampoco entonces bajo esa línea ustedes podrían respaldar una eventual reforma al Código Monetario que signifique discutir o reestructurar la autonomía del Banco Central, como se pretendió ahora mismo entre octubre y noviembre con la Ley de Crecimiento Económico. Y lo que buscaban precisamente era favorecer a determinados sectores económicos. O sea, ahí hay claridad. Ustedes, esos puntos para la bancada de la Revolución Ciudadana son irrenunciables. Esos puntos son puntos o líneas rojas, Fabricio, porque nosotros siempre estamos del lado de las grandes mayorías, estamos del lado del pueblo ecuatoriano que de alguna u otra forma se va a ver afectado con ese tipo de decisiones como lo estamos evidenciando durante estos meses. Entonces, nosotros no podemos traicionar a quienes nos dieron su voto en las elecciones de mayo. Y dieron ese voto porque creían en la continuidad de un proyecto político que lamentablemente no se dio. Si la traición de Moreno no es a los correístas, la traición de Moreno es precisamente a todos los sectores que votaron por ese proyecto político que lamentablemente no se concretó. Entonces, todo lo que tenga que ver con restricción de derechos, todo lo que tenga que ver con privatizaciones, todo lo que tenga que ver con una reforma laboral regresiva, todo lo que tenga que ver con privilegios para los diferentes sectores económicos, para determinados sectores económicos que son los que hoy cogobiernan o son los que realmente gobiernan. Yo voy más allá, aquí no gobierna Lenín Moreno, los poderes que realmente gobiernan son los poderes que están cercanos a Lenín Moreno y que lamentablemente hemos regresado a la década 90 en los cuales se dividen la torta a determinados sectores, a los sectores exportadores tienen un ministro, los otros sectores agropecuarios tienen otro ministro, los sectores empresariales tienen un ministro de Economía. Así se ha dividido el país, lamentablemente, y hay que decirlo. Y esos sectores son los que hoy nos gobiernan, lamentablemente, el Ecuador. Yo lo digo con todas las letras. Correcto. Asambleísta, gracias por el tiempo, por habernos visitado. Aprovecho para desearle una feliz Navidad y un buen 2020. Gracias, Fabricio. Mis mejores deseos para ustedes. Sigan adelante. Creo que ustedes tienen una voz importante dentro del espacio de comunicación, una voz pluralista, que de alguna u otra forma va a jugar un papel muy importante en el próximo año. Mis mejores deseos para ustedes y sobre todo para la directa audiencia de Majestad que nos ha escuchado. Una feliz Navidad. Muy generoso, lo propio para usted. Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de Azuay por la Revolución Ciudadana, con su visión respecto del trabajo legislativo y la proyección para el 2020. 7:03 en la primera hora.